Hola, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López. Soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de estenosis aórtica y más específicamente aquellos pacientes que presentan una FEBI baja. Los objetivos de la clase estarán fundamentados en tres aspectos fundamentales, lo que es la clasificación de la estenosis aórtica, el diagnóstico de los pacientes con estenosis aórtica y FEBI baja y el tratamiento de los mismos. La estenosis aórtica severa, calcificada o degenerativa es la enfermedad valvular cardíaca más común y prevalente. Ocupa hasta el 34% de las enfermedades valvulares nativas y genera alrededor de 85.000 cambios valvulares y más de 15.000 muertes al año en Estados Unidos. En México, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, hay 173.000 personas mayores de 65 años afectadas por este problema y por lo que su etiología es más frecuentemente degenerativa, afectando sobre todo a estos pacientes de estas edades. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología propone la clasificación de la estenosis aórtica por estadia, que va desde la etapa A hasta la etapa D. En la etapa A es un paciente con riesgo de desarrollar una estenosis aórtica, determinado por una válvula aórtica bivalva u otra anomalía congénita de la válvula o también una esclerosis de la válvula aórtica, lo que puede producir velocidades menor de 2 metros por segundo con movimiento normal de la válvula y sin ninguna consecuencia hemodinámica, sin ningún síntoma. En aquellos pacientes en etapa B puede haber una progresión a la estenosis aórtica, determinada por calcificación y fibrosis de las valvas de leve a moderada de una válvula bicúspide o tricúspide con alguna reducción del movimiento sistólico o con cambios de la válvula reumática con función comisural, lo que puede producir una estenosis aórtica leve o moderada determinado por una velocidad entre 2.0 a 2.9 metros por segundo o un gradiente menor de 20 milímetros de mercurio para la estenosis leve y una velocidad de 3 a 3.9 y un gradiente medio de 20 a 39 para la estenosis moderada. Esto puede producir un cierto grado de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo precoz con una fiebre normal y en este momento aún el paciente no presenta ninguna sintomatología. En la etapa C es aquella estenosis aórtica grave que aún se encuentra asintomática. Tenemos la etapa C1, es una enfermedad aórtica grave asintomática que está determinado por los valores clásicos que conocemos. Una velocidad máxima de mayor de 4 metros sobre segundo, un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio y un área valvular aórtica de menor de 1 centímetro cuadrado o el área valvular aórtica indexada menor de 0.6 centímetro cuadrado sobre metro cuadrado, pero este último no es necesario para definir una estenosis aórtica grave. También existe la subclasificación de una estenosis aórtica muy grave en aquellos pacientes que tienen una velocidad máxima mayor de 5 metros por segundo o un gradiente medio mayor de 60 milímetros de mercurio. Esto puede provocar una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, hipertrofia leve del ventrículo izquierdo, pero aún conserva una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal. Como dijimos, son pacientes asintomáticos. La prueba de esfuerzo es razonable para confirmar el estado de los síntomas. En el estadio C2 es igual una estenosis aórtica grave asintomática, pero en la cual existe una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que son los objetivos de nuestra clase. En este paciente tiene los mismos valores de la enfermedad de la estenosis aórtica grave, velocidad mayor de 4 segundos, gradiente medio mayor de 40, un área menor de 1 centímetro cuadrado y indexada a menos de 0.6 centímetros sobre metro cuadrado.
pero en estos pacientes ya existe una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor del 50%. Aún se encuentra un paciente asintomático. La etapa D es aquella estenosis aórtica grave sintomática y se divide en tres, D1, D2 y D3, la cual está determinada por gradientes y flujos y por la FEBI. En la etapa D1 es una estenosis aórtica sintomática de alto gradiente. Está determinada por calcificación, fibrosis grave de la valva o estenosis congénita con una apertura de las valvas muy reducida. Tiene los valores clásicos de una estenosis aórtica grave, determinada por velocidades de mayor de 4 segundos, gradiente medio mayor de 40 y el área menor de 1 cm² o indexada menor de 0,6, en la cual puede producir una difusión diastólica del ventrículo izquierdo, hipertrofia del mismo y puede haber hipertensión pulmonar, lo cual provoca disnea de esfuerzo, disminución de la tolerancia al ejercicio o insuficiencia cardíaca, angina de esfuerzo, síncope de esfuerzo o presíncope. En las siguientes dos subclasificaciones son pacientes que presentan bajo flujo y bajo gradiente. En la D2 está determinada por un bajo flujo, bajo gradiente con FEBI reducida, que también es otra parte de los objetivos de nuestra clase. En estos pacientes tienen un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado con una velocidad máxima menor de 4 y un gradiente medio menor de 40. Esto es lo que determina la diferencia con respecto a la de 1. La ecocardiografía de estrés con dobutamina, como vamos a ver posteriormente en el diagnóstico, determina y se confirma un área valvular menor de 1 cm² con una velocidad máxima mayor de 4 metros sobre segundo en cualquier tasa de flujo. Esto provoca disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo y una FEBI reducida menor del 50%. El estadio D3 es aquella estenosis aórtica sintomática de bajo flujo, bajo gradiente y una FEBI normal. Está provocada por calcificación y fibrosis severas de las valvas con movimiento severamente reducido. En estos pacientes encontramos un área valvular menor de 1 cm², pero con velocidades y flujos disminuidos, una velocidad menor de 4 y un gradiente medio menor de 40. Y el índice del volumen sistólico es menor de 35 mililitros por metro cuadrado, que es uno de los determinantes para hacer el diagnóstico diferencial, como veremos a continuación. En estos pacientes hay aumento del reposo relativo de la pared del ventrículo izquierdo. Puede haber una cámara del ventrículo izquierdo pequeña con volumen sistólico bajo, un llenado diastólico restrictivo y una FEBI mayor del 50%, que es lo que le determina la mayor diferencia con respecto al estadio D2. Estos pacientes pueden cursar con insuficiencia cardíaca, angina, síncope o presíncope. En este otro diagrama podemos ver más simplificado lo que es la clasificación. Tenemos un paciente con estenosis aórtica, la cual puede ser dividida en leve, moderada y severa. En este caso, una estenosis aórtica moderada que va desde 1 hasta 1,5 centímetros cuadrados determina el estadio B. En los pacientes con estenosis aórtica severa, es decir, que tienen un área valvular aórtica menor de 1 cm², se debe determinar si son de gradiente elevado o de bajo gradiente. En aquellos pacientes con gradiente elevado pueden estar asintomáticos o sintomáticos. Cuando se permanece sintomático, como habíamos visto, es el estadio C y la diferencia entre uno y otro es la FEBI. Pacientes asintomáticos con FEBI conservada es estadio C1 y ya cuando existe una FEBI reducida es un estadio C2. En aquellos pacientes con gradiente elevado y que son sintomáticos, ya estamos hablando de una estenosis aórtica severa, sintomática, por lo tanto es un estadio D. Estos pacientes son estadio D1. Y en aquellos pacientes con bajo gradiente, lo que determina entre la clasificación de D2 y D3 es la FEBI. En aquellos pacientes con FEBI conservada y con un flujo menor de
35 milímetros sobre metro cuadrado, estamos hablando de un estadio de 3, y aquellos pacientes con FEBI reducida, estamos hablando de un estadio de 2. Existe un apartado en el cual estamos hablando de una estenosis aórtica severa con bajo gradiente, una FEBI conservada y un alto flujo, es decir, mayor de 35 milímetros sobre metro cuadrado, que caería en un estadio determinado. ¿Por qué? Porque cada uno de estos no concuerda con la fisiopatología normal de una estenosis aórtica severa. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, en sus guías del 2020 de pacientes con enfermedad valvular del corazón, indican las pautas del diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en los estadios C2 y D2, que son los objetivos de nuestra clase, es decir, aquellos pacientes con estenosis aórtica grave con FEBI baja. En pacientes con sospecha de estenosis aórtica grave de bajo flujo y bajo gradiente con FEBI normal o reducida, es decir, estadios de 2 y de 3, el cálculo de la relación entre el tracto de salida y la velocidad aórtica es razonable para definir mejor la gravedad. En pacientes con sospecha de estenosis aórtica grave, de bajo flujo y bajo gradiente con FEBI normal o reducida, estadios de 2 y de 3, la medición de la puntuación de calcio de la válvula aórtica mediante imágenes de tomografía computarizada es razonable para definir mejor la gravedad. Como sabemos, el ecocardiograma representa el pilar fundamental en el diagnóstico de la estenosis aórtica. En este cuadro podemos ver una comparativa de los datos ecocardiográficos entre las dos entidades de estenosis aórtica severa, de bajo flujo y bajo gradiente, frente a la estenosis aórtica severa de flujo normal y gradientes elevados. En este caso, esta es la presentación clásica de la estenosis aórtica grave, una FEBI conservada, un flujo normal y gradientes elevados determinados por la estenosis aórtica. Pero existen aquellos pacientes con estenosis aórtica grave con bajo flujo y bajo gradiente. Y dentro de estos dos existen los que están con FEBI conservada y los con FEBI disminuida. Podemos ver las diferentes diferencias. En el gradiente medio, en la presentación clásica, pues tendremos un gradiente medio mayor de 40, y en aquellos pacientes con bajo flujo y bajo gradiente, pues tendremos gradientes menores de 40 y volumen sistólico indexado menor de 35 mililitros sobre metro cuadrado, a diferencia de un flujo normal que es mayor del 35. Y entre estos dos, pues evidentemente una FEBI mayor del 50% y una FEBI menor del 50%. También podemos observar que el grosor parietal relativo en aquellos pacientes con una FEBI conservada es mayor de 0.5, y en aquellos pacientes con una FEBI disminuida es entre 0.35 a 0.55. En los pacientes con bajo flujo y bajo gradiente observamos que existe una disfunción diastólica de moderada a severa, a diferencia de leve a moderada cuando tenemos flujos y gradientes normales, y un strain longitudinal global que está reducido en aquellos pacientes con bajo flujo y bajo gradiente menor del 15%. En este otro esquema podemos ver un algoritmo para el diagnóstico de los pacientes con estenosis aórtica. Tenemos una morfología de la válvula aórtica sospechosa de estenosis. Entonces se realiza su ecocardiograma y podemos determinar aquellos pacientes que presentan velocidades menor de 4 metros por segundo y gradientes medios menor de 40. Estamos hablando en el contexto de un bajo flujo y bajo gradiente. Debemos de medir el área de la válvula. Si es menor de 0.1 centímetro cuadrado, en una estenosis aórtica severa, y si es mayor de 1 centímetro cuadrado, se trata de una estenosis moderada. Posteriormente se mide el volumen sistólico. Si este es menor de 35 mililitros por metro cuadrado, se debe determinar la FEBI en estos pacientes, como habíamos visto anteriormente. En aquellos pacientes con un volumen sistólico mayor de 35 mililitros sobre metro cuadrado, la estenosis es poco probable. En aquellos pacientes con una FEBI reducida, se le debe realizar un ecodobuta para ver si hay reserva miocárdica.
Si hay reserva del flujo, se debe determinar si se trata de una pseudoestenosis o una estenosis aórtica verdadera, que vamos a ver a continuación cuáles son los parámetros. Pero en general, la pseudoestenosis, cuando se realiza el ecodobuta, hay aumento del flujo y del volumen que sale a través de una válvula estenótica. El área de esta válvula puede aumentar y convertirse en una estenosis moderada. Sin embargo, si le realiza el ecodobuta y aún con volúmenes normales o elevados y con un gradiente normal o elevado, el área de la válvula aórtica se mantiene por menor de 1 cm², pues estamos ante una estenosis verdadera. En aquellos pacientes con una FEBI conservada con un volumen sistólico menor de 35 mililitros sobre metro cuadrado, se debe realizar una valoración integral del paciente con predictores clínicos y ecocardiográficos, realizando nuevamente las medidas para ver si no existieron errores en las mismas. En aquellos pacientes que cursan con una estenosis aórtica grave de bajo flujo y bajo gradiente con una FEBI disminuida, es necesario realizar una ecocardiografía de estrés con dobutamina en infusión, un ecodobuta, para determinar el área valvular proyectada en centímetros cuadrados. El objetivo es obtener un flujo estándar de 250 mililitros por segundo que corresponde al flujo promedio alcanzado en pacientes con estenosis aórtica severa que tienen una FEBI normal. Y de esa manera logramos simular el comportamiento valvular aórtico como si llegara a alcanzar un flujo transvalvular normal. ¿Cuáles son las ventajas? Este nos permite diferenciar la estenosis verdadera de la pseudoestenosis y discrimina mejor la severidad y sobrevida en pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, porque en la mayor parte de estos pacientes que están con bajo flujo, bajo gradiente y una FEBI disminuida, la estenosis aórtica es subestimada. Es decir, muchos de estos pacientes ya tienen agotamiento miocárdico y fibrosis miocárdica que puede condicionar los bajos flujos y los bajos gradientes, por lo cual se le puede restar importancia a la hora de la evaluación clínica y evitar que estos pacientes vayan a cirugía temprana. Es por esto que debe realizar este estudio de alta importancia para determinar si en realidad estamos ante una estenosis aórtica verdadera o una pseudoestenosis y asimismo mandar al paciente tempranamente a cirugía, los cuales son los que tendrán un mayor beneficio y no se retrasará su tratamiento quirúrgico. Las limitaciones es que el aumento del flujo no siempre es lineal, discrimina poco cuando los incrementos del volumen eyectivo son bajos, es decir, cuando no se logra obtener los 250 mililitros por segundo, y la ausencia de reserva contráctil puede limitar el resultado. Es por esto que existen otras herramientas como son la tomografía que vamos a ver a continuación. Otra herramienta útil para el diagnóstico de la estenosis aórtica grave es la tomografía. La cuantificación del calcio valvular aórtico en unidades Agatston según el sexo y la probabilidad de cursar con una estenosis aórtica es muy importante. En esta tabla podemos ver los valores de corte. Para pacientes con estenosis aórtica severa muy probable, el valor de corte en hombres es más de 3000 y en mujeres es más de 1600. Una estenosis aórtica severa probable, más de 2000 en hombres y más de 1200 en mujeres. Una estenosis aórtica severa improbable es menos de 1600 y menos de 800 en mujeres. Estos valores de unidades de Agatston también pueden ser indexados por el área de corte seccional del anillo aórtico y obteniendo los valores de corte de más de 290 unidades Agatston sobre centímetro cuadrado en mujeres y más de 480 unidades Agatston sobre centímetro cuadrado en hombres como valor de corte para estenosis aórtica grave. La Sociedad Europea de Cardiología y de Cirugía Cardiotorácica, en su guía del 2021 del manejo de las enfermedades valvulares del corazón, propone el siguiente algoritmo diagnóstico para la estenosis aórtica.
Ante la sospecha de una estenosis aórtica por la morfología valvular determinada por un ecocardiograma, se debe evaluar lo que es la velocidad y el gradiente. En aquellos pacientes con velocidades y gradientes aumentados, se debe valorar el estado del flujo. Si no es un flujo alto, directamente caen sobre la casilla de una estenosis aórtica grave. Si el flujo alto es reversible, es decir, puede estar determinado por aterosclerosis o puede estar determinado por cifras tensionales elevadas, el paciente se debe realizar una reevaluación en condiciones normales de flujo. En aquellos pacientes con gradientes y velocidades bajas, como hemos venido viendo, se debe valorar el área de la válvula aórtica, si esta es menor de 1 centímetro cuadrado. Si no es menor de 1 centímetro cuadrado, se debe clasificar como una estenosis moderada. En aquellos pacientes que sí es menor de 1 centímetro cuadrado, se debe revisar la presión arterial y excluir errores de la medición y definir el estado del flujo. En flujo bajo, menor de 35 mililitros por metro cuadrado, se debe determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si esta es mayor del 50%, a través de una estrategia integral por tomografía, se pueden hacer los valores de corte, como vimos previamente, para estenosis aórtica grave. En aquellos pacientes que tienen una FEBI reducida, se debe hacer un ecodobuta para ver si existe reserva de flujo o reserva miocárdica. Si aún con este ecodobuta el área valvular proyectada es menor de 1 centímetro cuadrado, estamos ante una estenosis aórtica grave. Si es mayor de 1 centímetro cuadrado, estamos ante una estenosis aórtica pseudograve. En el seguimiento de los pacientes con estenosis aórtica moderada, la tasa media anual de progresión es un aumento de la velocidad de 0.3 metros sobre segundo, un aumento del gradiente de presión de 7 milímetros de mercurio y una disminución del área valvular de 0.1 centímetros cuadrados. En la estenosis grave, la tasa de progresión a los síntomas es alta, con una tasa de supervivencia libre de eventos únicamente del 30 al 50% de los pacientes a los 2 años. En estadio C1, es decir, en una estenosis aórtica grave asintomática, la prueba de esfuerzo es razonable para evaluar los cambios fisiológicos con el ejercicio y para confirmar la ausencia de síntomas con un grado de recomendación 2A, un nivel de evidencia B. Pero en aquellos pacientes que ya están sintomáticos, es decir, el estadio D, con una estenosis aórtica grave, la prueba de esfuerzo no se debe realizar debido al riesgo del compromiso hemodinámico grave. Con respecto al tratamiento médico de la estenosis aórtica grave, no existe un manejo farmacológico. Sin embargo, en aquellos pacientes con un estadio A y en pacientes con una estenosis aórtica asintomática, es decir, estadio B y C, la hipertensión debe recibir tratamiento de acuerdo a la guía. Y en la estenosis aórtica calcificada, el tratamiento con estatinas está indicado para la prevención primaria y secundaria de la aterosclerosis sobre la base de las puntuaciones de riesgo estándar. Y en la estenosis aórtica calcificada de estadio B y C, el tratamiento con estatina no está indicado para la prevención de la progresión hemodinámica de la estenosis aórtica porque no va a tener ningún efecto sobre esta. Uno de los puntos de discusión es el preacondicionamiento de los pacientes con estenosis aórtica grave y con FEBI reducida que van a ser sometidos a cirugía. No existen pautas claras sobre este preacondicionamiento, no están reflejados ni en las guías americanas ni en las europeas. Sin embargo, se han realizado diferentes estudios al respecto. Este estudio realizado en el Hospital Universitario de Puerta de Hierro en Madrid entre noviembre del 2005 y enero del 2012 se incluyeron un total de 48 pacientes con una edad media de 69 años, con una FEBI preoperatoria media del 29% y media score de riesgo entre 9.7 para el Euroscore y el Parsonet con un promedio de 20.8.
Todos fueron pretratados desde 12 horas antes de la cirugía con levosimendan y los procedimientos realizados fueron principalmente revascularización coronaria, reemplazo mitral y en tercer lugar la estenosis aórtica junto con procedimientos combinados. Ellos concluyeron que el preacondicionamiento con levosimendan en pacientes de alto riesgo por difusión ventricular parece seguro, mejora la función cardíaca y periprocedimiento y favorece una buena evolución posoperatoria. El preacondicionamiento en enfermedad coronaria está bien establecido y bien estudiado, sobre todo en la utilización del levosimendan y del balón intraórtico de contrapulsación. En este estudio se intentó evaluar la infusión de levosimendan en combinación en pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de válvula aórtica y de revascularización coronaria, un estudio publicado en el 2011 en la revista británica de anestesiología. Fueron incluidos 24 pacientes aleatorizados para recibir levosimendan o placebo 24 horas antes de la cirugía. Los criterios de inclusión fueron una FEBI menor del 50% o hipertrofia del ventrículo izquierdo indicada por un grosor de la pared mayor de 0.12 milímetros. El índice cardíaco y el índice del volumen sistólico fueron más altos en el grupo que recibieron levosimendan durante el posoperatorio de 4 días, un comparado de entre 3 litros versus 2.4 litros para el grupo control. Y el índice del volumen sistólico fue de 30 versus 25 mililitros por metro cuadrado, 30 para el grupo que recibió levosimendan y 25 para el grupo control. La FEBI medida al inicio y en la cuarta mañana del posoperatorio disminuyó en el grupo de control, pero se mantuvo en el grupo de levosimendan. Ellos concluyeron que el levosimendan mejoró la hemodinámica en comparación con un placebo en pacientes sometidos a cirugía cardíaca de alto riesgo. En este estudio se intentó demostrar que el levosimendan disminuía la mortalidad en cirugía cardíaca. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis en la Revista Española de Anestesiología y Reanimación en el 2012. Se encontraron 169 artículos, de los cuales finalmente se incluyeron 13 en el metaanálisis, 12 aleatorizados y uno retrospectivo de datos pareados. Se encontró que el uso del levosimendan está asociado con una reducción de la mortalidad de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Sin embargo, aún no se ha establecido evidencia clara y son necesarios nuevos estudios clínicos aleatorizados, multicéntricos y con un número de pacientes bastante más elevado en los que se analicen como objetivos primarios la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a los 6 meses. De acuerdo a las guías americanas del 2020, como referencia en aquellos pacientes que cursan con una estenosis aórtica grave de alto gradiente, es decir, un estadio D1 y síntomas de disnea de fuerza, insuficiencia cardíaca, angina, síncope o presíncope, según la historia o en la prueba de esfuerzo, está indicado el reemplazo valvular aórtico con un grado de recomendación 1 y nivel de evidencia A. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave y FEBI reducida, que es nuestro tema, que sería el estadio C2, está indicado el reemplazo valvular aórtico con un grado 1B. En pacientes sintomáticos graves de bajo flujo y bajo gradiente con FEBI reducida, es decir, el estadio D2, se recomienda también un cambio valvular aórtico con un grado 1B. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave de alto gradiente, estadio C1 y una disminución progresiva de la FEBI menor del 60% en al menos 3 estudios de imagen en serie, se puede considerar el cambio valvular aórtico con una recomendación 2B. Las guías europeas del 2021 plantean las siguientes recomendaciones para la cirugía en pacientes con estenosis aórtica. Se recomienda intervenir a los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave con flujo bajo, gradiente bajo y una FEBI reducida y evidencia de reserva de flujo o reserva contráctil con un nivel de evidencia 1B. Debe considerarse intervenir a los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave con flujo y gradiente bajo y fracción de reducción reducida
sin reserva de flujo, es decir, sin reserva contráctil, particularmente cuando se confirme su gravedad mediante la determinación del calcio por tomografía, con un grado de recomendación 2A y un nivel de evidencia C. En aquellos pacientes que se encuentran asintomáticos, se recomienda intervenir a los pacientes con estenosis aórtica grave y disfunción del ventrículo izquierdo con una FEBI menor del 50%, que no se debe a ninguna otra causa, con una recomendación 1B. Debe considerarse intervenir a los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave y disfunción sistólica con una FEBI menor del 55%, que no se debe a otra causa, con una grave recomendación 2A, un nivel de evidencia B. Y en aquellos pacientes asintomáticos con una FEBI reducida y una prueba de esfuerzo normal, siempre que se presente uno de los siguientes factores, es decir, una estenosis aórtica muy grave con un gradiente mayor de 60 o una velocidad mayor de 5, una calcificación valvular grave, idealmente por tomografía, y una tasa de progresión con una velocidad mayor de 0.3 metros sobre segundos al año, o unas concentraciones de BNP significativamente elevadas, más de 3 veces el valor normal, confirmados en mediciones repetidas y que no se explican por otra causa, con un grado de recomendación 2A y un nivel de evidencia B. Este es un algoritmo propuesto para la toma de decisiones del tratamiento. En aquellos pacientes con una válvula aórtica anormal con apertura sistólica reducida, se debe evaluar si el paciente tiene o no síntomas. En aquellos pacientes con síntomas relacionados a la estenosis aórtica y en etapa D1, son pacientes que son candidatos a someter a cambio valvular aórtico, ya sea por cirugía o por TAVI. En aquellos pacientes con velocidad y gradientes reducidos, si la FEBI está reducida, caería en el estadio D2, también está recomendado el cambio valvular aórtico. En aquellos pacientes con una FEBI conservada, un estadio D3, y no existe otra causa más probable para la estenosis, son pacientes que van a ser sometidos a cirugía de cambio valvular aórtico. En los pacientes sin síntomas, en la etapa C, con una FEBI reducida, es un paciente que debe ser sometido a un cambio valvular aórtico. Y en aquellos pacientes con etapa C, pero se van a someter a otra cirugía cardíaca, también está indicado el cambio. En la etapa B, en aquellos pacientes que se le va a realizar otra cirugía cardíaca, se puede realizar la cirugía de cambio valvular aórtico. En conclusión, en los objetivos de nuestra clase en pacientes con FEBI reducida, la indicación es clara sobre el cambio valvular aórtico. Luego debemos tomar la decisión de si ponerle una válvula mecánica o una válvula biológica. Las recomendaciones son las siguientes. La elección debe basarse en un proceso de toma de decisiones compartida, que tenga en cuenta los valores y preferencias del paciente e incluya la discusión de las indicaciones y riesgos de la terapia anticoagulante y la posible necesidad de riesgos asociados con la intervención a la válvula con un nivel 1C. Para pacientes de cualquier edad que requieran un cambio valvular aórtico, para quien la terapia anticoagulante con antagonistas de vitamina K están contraindicados, no se puede manejar adecuadamente o no se desea, se recomienda la colocación de una prótesis biológica. Para pacientes menores de 50 años que no tienen ninguna contraindicación para la anticoagulación y que requieran un cambio valvular aórtico, es razonable elegir una prótesis mecánica. Entre los 50 a los 65 años, en los pacientes que van a ser sometidos a cambio valvular aórtico y que no tienen ninguna contraindicación para la anticoagulación, es razonable individualizar el caso. La elección debe tomar en cuenta los factores individuales del paciente y después tomar una decisión compartida con el paciente. En los pacientes mayores de 65 años que requieren una válvula aórtica, es razonable optar por una prótesis biológica sobre la válvula mecánica. Posteriormente se debe evaluar si el paciente debe ser sometido a una cirugía abierta o un recambio valvular aórtico transcatéter, una TAVI.
Para pacientes sintomáticos y asintomáticos con estenosis aórtica grave y cualquier indicación de cambio valvular aórtico que tengan menos de 65 años o una esperanza de vida mayor de 20 años, se recomienda la cirugía abierta con un nivel 1A. Para los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave que están entre los 65 y los 80 años de edad y no tienen contraindicaciones anatómicas para realizar una TAVI, se recomiendan ambas, tanto la cirugía como la TAVI, después de una decisión compartida con un nivel 1A. En pacientes que son mayores de 80 años o para pacientes más jóvenes con una esperanza de vida menor de 10 años y sin contraindicaciones anatómicas para la TAVI transfemoral, se recomienda la TAVI. Esto es muy importante. No todos los pacientes que cumplan los criterios de la edad o de la esperanza de vida tienen una anatomía favorable para la colocación de una TAVI. En estos pacientes en los cuales no tienen esta anatomía favorable, pues también se debe valorar la realización de una cirugía abierta. En pacientes asintomáticos con estenosis aórtica grave y una FEBI reducida que tienen menos de 80 años y no tienen contraindicación anatómica para la TAVI, se debe tomar la decisión entre TAVI y cirugía, de acuerdo a las recomendaciones previas que hemos mencionado. En aquellos pacientes con una supervivencia pronosticada posterior a TAVI o cirugía menor de 12 meses, se recomiendan cuidados paliativos. Las recomendaciones de las guías europeas sobre cirugía TAVI son las siguientes. Se recomienda un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica para pacientes jóvenes que tienen un riesgo quirúrgico bajo, es decir, pacientes menores de 75 años y Euroscore o STS menor de 4%, o para pacientes operables que no sean candidatos a TAVI transfemoral. Se recomienda la TAVI en aquellos pacientes para edad avanzada mayor de 75 años y score de STS o Euroscore mayor del 8% o que no sean candidatos a cirugía. Y para los demás pacientes se recomienda el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica o la TAVI dependiendo de las características clínicas, anatómicas y técnicas individuales, con buenos grados de recomendación, tanto de 1A y 1B. En la cirugía de válvula aórtica concomitante con otro tipo de cirugía cardíaca, se recomienda que el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica para los pacientes con estenosis aórtica grave sometidos a cirugías de revascularización o de la aorta ascendente o de otra válvula. También debe considerarse el recambio quirúrgico de la válvula aórtica para los pacientes con estenosis moderada que van a ser sometidos a cirugías de revascularización, cirugías de aorta ascendente o de otra válvula tras la valoración del equipo cardiológico. El algoritmo de las guías americanas para la toma de decisiones de cirugía o TAVIs es el siguiente. Paciente con una estenosis aórtica grave que tiene la indicación para el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, se debe tomar una decisión compartida entre el paciente y el equipo quirúrgico y de su cardiólogo. Si tiene un alto riesgo prohibitivo de cirugía abierta, se debe evaluar si la expectativa de vida es aceptable más de un año o las preferencias y valores del paciente. Si no tiene una expectativa mayor a un año, este necesita de cuidados paliativos. Si la expectativa sí es mayor de un año, se debe valorar la anatomía si es favorable para TAVI. Si es favorable, se debe ofrecer TAVI, si no, cuidados paliativos. En aquellos pacientes que no tienen un riesgo prohibitivo de cirugía, se debe evaluar si tienen contraindicaciones para la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. Se debe evaluar la edad del paciente. En los menores de 50 años se prefiere una válvula mecánica. Entre 50 y 65 años se debe tomar una decisión conjunta de evaluando cada caso. Se puede poner una prótesis biológica o una mecánica. Y en pacientes mayores de 65 años se prefiere la prótesis biológica. En aquellos pacientes que no pueden recibir tratamiento con anticoagulante, se prefiere la prótesis mecánica. En aquellos pacientes que se elige una prótesis biológica en los estadios D y en pacientes con síntomas graves con FEBI reducida, se debe evaluar la anatomía, si es favorable para TAVI, si no es favorable y estos deben ser sometidos a cirugía abierta y después se debe evaluar
por la edad de los pacientes y la expectativa de vida. En pacientes menores de 65 años se les debe ofrecer cirugía abierta. Entre 65 y 80 se puede ofrecer tanto cirugía abierta como TAVI. Y en mayores de 80 años tienen mejor evidencia la TAVI transfemoral que la cirugía abierta. Y este otro tenemos el algoritmo de tratamiento de las guías europeas, en los cuales pacientes que necesitan un recambio valvular aórtico, si no tiene síntomas y tiene una FEBI reducida, se debe evaluar si está físicamente activo. Si no está físicamente activo, debe evaluarse los indicadores de un pronóstico adverso y riesgo operativo bajo. Se debe realizar una educación del paciente y reevaluar a los 6 meses. Si es un paciente que está sintomático y la intervención probablemente sea beneficiosa y no necesita tratamiento médico, es un paciente que debe ser evaluado por el equipo cardiológico y quirúrgico para ver si necesita una cirugía. En pacientes menores de 75 años con bajo riesgo de recambio valvular aórtico, scores menores del 4% y no candidatos a TAVI transfemoral, se someten a cirugía abierta. El resto de pacientes se debe evaluar entre una cirugía abierta y una TAVI, y en aquellos pacientes mayores de 75 años no candidatos con riesgo prohibitivo con scores mayores del 8%, se debe evaluar la anatomía para ver si se le puede realizar una TAVI. Otro punto importante y de dilema es la evolución de los pacientes con estenosis aórtica y FEBI baja que serán sometidos a cirugía. Existen algunos estudios que evalúan esto. En este estudio, en el cual se evaluó los resultados postoperatorios en pacientes con FEBI baja que iban a ser sometidos a cirugía de cambio valvular aórtico por estenosis aórtica severa, un estudio realizado en la Clínica Mayo y publicado en el 2015, se evaluaron un total de 2017 pacientes con estenosis aórtica grave para cambio valvular aórtico desde 1995 hasta el 2009. Se dividieron en 4 grupos de acuerdo a la FEBI. Primer grupo con una FEBI menor del 50%, FEBI del 50-59%, del 60-69% y mayor del 70%. Se observó una disminución de la mortalidad entre más alta era la FEBI, con un valor de P estadísticamente significativo, y ellos concluyeron que la FEBI es un predictor poderoso del resultado en pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a reemplazo de la válvula aórtica, independientemente de la presencia de síntomas relacionados con la válvula. En este otro estudio se evaluó los resultados de cirugía cardíaca en pacientes con fracción de eyección baja preoperatoria. Un artículo publicado en el 2016 que se realizó en el Instituto Científico en Italia durante 6 años. Un total de 7.313 pacientes fueron sometidos a cirugía cardíaca. El 11% tenía una FEBI preoperatoria menor del 40% y las cirugías mayormente eran de revascularización, de válvula mitral y posteriormente de válvula aórtica con un 19%. Se encontró que los pacientes con FEBI preoperatoria baja que se someten a cirugía cardíaca tienen un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias. La cirugía cardíaca se puede realizar con tasas de mortalidad aceptable, y la selección precisa de los pacientes, la evaluación del riesgo-beneficio y la planificación del manejo quirúrgico y anestesiológico son obligatorios para mejorar los resultados en este paciente. Por último, tenemos este estudio que fue realizado en nuestro instituto, en el que se evaluó los resultados clínicos y quirúrgicos de pacientes sometidos a cambio valvular aórtico con FEBI menor del 35%, publicado en el 2019. Estos pacientes fueron con diagnósticos de insuficiencia aórtica y estenosis aórtica con FEBI menor del 35%. Entre el 1 de octubre del 2017 al 30 de junio del 2018, un total de 14 pacientes. Y los diagnósticos fueron de doble lesión aórtica en el 50% de los pacientes, estenosis aórtica pura en 36% y insuficiencia aórtica en 14%. La mayor parte de los pacientes sometidos a cirugía electiva con hemorragias promedio de 300 mililitros y un bloqueo AB del 7%, con una mortalidad a 30 días del 7,1%, concluyendo que con excepción de la estancia intrahospitalaria, las complicaciones y la mortalidad son similares a las reportadas en otros estudios.
Podemos concluir que estos pacientes que tienen indicación clara de llevar a un cambio valvular aórtico no se deben excluir únicamente por una FEBI baja, teniendo en cuenta que sí son pacientes que tienen peor evolución postoperatoria, pero que sí se benefician de la cirugía. Por último, nos debemos de preguntar hacia dónde vamos. Probablemente la intervención de la válvula aórtica se realice posteriormente en estadios más tempranos, probablemente en estenosis aórticas moderadas con factores de riesgo para evitar que el paciente llegue a una estenosis aórtica severa con bajo gradiente, bajo flujo y disfunciones ventriculares con FEBI baja que tienen el peor pronóstico. Y con el advenimiento de la bioprótesis de mayor durabilidad y de resultados más favorables, pues nos permite a nosotros los cirujanos la colocación de estas bioprótesis con un mayor seguridad y evitando las reintervenciones a corto plazo. Sin más a qué hacer referencia y esperando que la información sea de utilidad, me despido. Muchas gracias por su atención.